Guiado por la piola de la red de amistades viajeras, llegó a Uruguay. Músico rítmico y compositor, quien apostó a la certeza de serlo cuando tenía 14 años. Su motor para la composición es el viaje. En sus palabras, salir de la placenta. Vivir, salir de su país y aventurarse a lo que los diferentes territorios tienen para dar. Se amalgama con los ritmos, se entremezcla con las gentes, baila, va y viene, porque su herencia es la del movimiento. Movimiento que lo expande, lo amplifica. Un aprendiz que conquista y lo conquistan. Y así va ligando lugares porque se da cuenta que la nostalgia está en el querer volver. Pedro Pastor está inspirado. A Pedro Pastor le están naciendo canciones. Cuando estoy lejos de casa se me llevan los diablos. Me llevan los diablos. Gracias, Pedro, por el tiempo. Gracias por la disponibilidad después de estos 4 meses fuera de su casa. Casi 4. 4 meses. Sí. 100 y pico días. En esos 100 y pico de días, ¿cuánto tiempo en Uruguay? Como 20 días. 20 días. ¿Y de dónde nace el vínculo con el Uruguay? Uh-huh. Por eso que varias veces estuviste hablando sobre el paisito, porque es una terminología que se usa bastante entre nosotros mismos, o el que esa querencia con el lugar. Uh-huh. ¿Cómo nace eso? Bueno, o sea, el nacimiento del vínculo es de cuando tengo 20 años y empiezo a querer viajar por el mundo, y hacerlo a través de las canciones pues me permite llegar a los lugares pues de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y tenía unas amigas españolas que se vinieron a vivir acá a mis 20, y vine a visitarlas y a cantar a un hostel. Uh-huh. Y ahí esa fue mi primera visita, y a partir de ahí siempre he venido. Creo que está empezando ahora el amor real, ¿no? Como que uno lo que conoce muchas veces de los países cuando están en unas giras así tan urgentes como las que hacemos es al público. Es como la poca referencia que puede tener, o 2 o 3 días. Pues sí, de pronto una vez fui a ver al velódromo unas murgas, un día salí a ver una llama de candombe, o sea, como que sí que he podido vivir algunas experiencias concretas, muy montevideanas, y acercarme un poco a la cultura. Pero lo cierto es que esas siempre son acontecimientos muy breves. Aislados. Y la relación que uno tiene al final es con el público. Eso es lo que a uno le llega siempre de los lugares, cuando está haciendo giras. Pero la suerte es que el público uruguayo es un público divino, entonces como que el amor se va acrecentando, ¿no? Uh-huh. Pero hasta este viaje no hemos profundizado un poco. Bien. Porque ya esto es casi un mes, conociendo otros lugares que no son Montevideo, conociendo mucha gente uruguaya, conociendo mucha música uruguaya, como que ya empieza a ser, la relación empieza a hacerse más real, y el vínculo empieza a hacerse más fuerte, ¿no? Y a partir de ahí ya es cuando uno genera realmente un cariño, y incluso una pequeña nostalgia y ganas de regresar, y esas cosas emocionales que al final ligan a uno a los lugares. ¿Influyó entonces este viaje acá en Uruguay en tu música? O sea, para el futuro, ¿hay composiciones? ¿Va a haber, no sé, algo de candombe? ¿Va a haber algo diferente o algo vinculado al Uruguay en lo próximo que hagas? Pues canciones han nacido varias canciones en estos días, que en realidad son las canciones que vengo gestando en estos 4 meses. Okay. Han salido aquí porque es como el primer lugar de la gira donde hemos tenido un poquito más de tiempo para nosotros, y espacio para darle ese lugar a la composición. No tienen por qué estar tan ligadas realmente con el Uruguay, pero imagino que sí, porque el otro día compuse un airecito de samba, que quieras o no, en el Uruguay se consume muchísima música brasileña todo el día. Mucha samba brasileña. Con S, no la zamba con Z, no, la de Argentina. No, samba brasilera. Claro. Entonces eso creo que está absolutamente ligado a que llevo 15 días escuchando todo el día música brasileña, porque acá se escucha música brasileña sin parar. Ha nacido un candombe. Claro, yo te lo puedo decir luego que nunca exista, porque las canciones son así, las canciones nacen y luego encuentran su lugar en la obra musical.
Muta. ¿no? Pero hay un candombecito porque hemos escuchado mucho candombe estos días. Yo no había escuchado tanto candombe nunca. Ajá. Y me he dado cuenta incluso de que los músicos uruguayos casi cualquier cosa la candombean, ¿no? Como que hay una cuestión con el candombe... Hasta el hablar. Como hasta Claro, el habla, ¿no? claro. Como que es transversal a todas las músicas. Entonces, con una guitarra, aquí en el Uruguay, los músicos todo lo hacen un poquito candombe, ¿no? Claro, terminan tan. No, incluso en el rasgueo con la mano derecha de la guitarra hay algo ahí que están haciendo cualquier otro palo de música y lo están llevando al candombe inevitablemente. Entonces hemos escuchado mucho candombe en estos días. Y eso es inspirador. O sea, creo que, para mí hay dos cosas que son claramente inspiradoras cuando viajo. Sí. Una es como el contexto, ¿no? Como la cultura, como el lugar, con todo lo que conlleva, con su gente, con su paisaje, con su habla, con su ocio, con la cultura. Y luego son los ritmos. Los ritmos para mí siempre fueron un motivo suficiente para componer una canción. Claro. Conocer un ritmo nuevo, aprender un ritmo nuevo. Le pedí a un amigo, Andy Barreiro, que me grabara un videíto explicándome cómo se tocaba con la guitarra del candombe. ¿Qué demás? Y me puse a estudiar. Claro. Y ahí estoy. ¿Y lo sacaste? ¿O todavía estás en eso? Estoy en eso. No te puedo decir que lo saqué porque me queda, pero bueno, ya suena. Es un proceso largo. Sí. Pero tenés allá, en la cámara no toma, está Álvaro Navarro, que lo acompañó en esta gira. 4 meses conviviendo. Yo lo escuché ayer, vamos a decir a la gente que ayer en 15, ¿no? Fue el último show acá en La Paloma, en Uruguay, y yo no los había visto antes, pero Álvaro es un puntal, o sea, es como que lleva muy bien ese tándem, lo lleva muy bien. Te explica, por ejemplo, te dice, bueno, esta parte del candombe la podés sacar así, o él también está aprendiendo como contigo. Me explica muchas cosas, Alvarito, claro, en todos los sentidos, ¿no? Musicalmente, compositivamente, es la primera vez que componemos tanto mano a mano. Habíamos hecho alguna cosa, y eso que ahorita y yo vivimos juntos hace 6 años, pero bueno, a veces las dinámicas y los roles son de una manera, ¿no? Y como que toca mover las piezas para que se puedan reubicar los roles. Y en esta gira es la primera vez en la que estamos componiendo juntos. Normalmente soy yo el que nace con la idea de la canción, y Alvarito ha ido a dar un paseo, está hablando, ha ido a comprar o no sé qué, y entonces cuando vuelve le digo, mira Alvarito, mira. Y él me dice, pero ¿y esto por qué no? Esto otro. Bien. Y esto, o le digo yo, Álvaro, no sé seguir. Entonces él coge la guitarra e intenta seguir él. Y está siendo muy enriquecedor porque Alvarito es mucho más músico que yo. Ha tenido una relación con el instrumento, con la guitarra y con la teoría musical mucho más profunda que yo, que siempre he estado como en el viaje más de la composición, ¿no? Uh-huh. Que son viajes también paralelos, aunque tienen que ver, pero son viajes distintos. Entonces Alvarito tiene como una riqueza musical que puede aportar armónicamente y melódicamente y completar algunas carencias que yo tengo en ese sentido. Entonces es súper nutritivo para las canciones, como que haya esas otras miradas que puedan aportar, ¿no? Su visión. Siempre lo hacemos post-composición, lo hacemos a través de los productores de los discos, lo hacemos con todos, con Nico, con Álvaro, con Alan, con todos los chicos de la banda, pero nunca sobre la propia composición. Entonces esa es una nueva experiencia que creo que está enriqueciendo mucho musicalmente las canciones nuevas que están surgiendo. Y en cuanto a los ritmos, los aprendemos juntos, o sea, como que en ese sentido el vídeo lo vimos juntos y empezamos a estudiar juntos. Yo siento también, yo tengo mucha riqueza en la mano derecha, es como también una de mis virtudes musicalmente, entonces como que en ese sentido siento que tengo facilidad para aprender los ritmos. Como cuando me puse a estudiar merengue, cuando me puse a estudiar chacarera, ahora me pongo a estudiar candombe, siento que en ese sentido como que yo voy liviano y no me cuesta mucho, ¿viste? Como que es una de mis virtudes, creo, mi mano derecha. El ritmo, la rítmica. Claro. Soy un músico en ese sentido, me considero un músico rítmico, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos complementamos, ¿no? Dijiste que sos un músico rítmico, venís de familia de músicos, de tus padres, tu tío, Pedro Guerra. Además vengo de familia de músicos rítmicos, porque también, los dos son muy rítmicos. Claro. Y evidentemente vos lo mamaste eso desde chiquito, pero ¿hubo algún punto de inflexión que decís, yo quiero hacer esto? Porque una cosa es vivirlo todos los días como algo normal, y otra cosa es, bueno, me gusta para hacer una canción, me gusta para cantarla. O sea, hay uno que yo no recuerdo, que me cuentan siempre mis padres, como con 14 años, en una plaza de un pueblo yo acompañaba, tengo 2 hermanos, pero uno es de mi padre y otro es de mi madre. Uh-huh. Y hemos vivido siempre los 3 juntos, pero en verano cada uno se iba con su... Sí. Domingo se iba con su padre y Juan se iba con su madre.
Y entonces yo me quedaba con Luis y con Lulu porque no tenía más padres, como con esa, yo decía, pero yo ¿por qué no tengo más padres? Yo no entendía nada, ¿no? Y entonces me quedaba y les acompañaba en las giras de verano. Y las giras de verano en España eran giras como muy de feriante, ¿no? Que uno iba por los pueblos, mis padres iban por los pueblos, hacían conciertos en pueblos muy pequeñitos, entonces era como una cosa muy profunda de raíz, ¿no? Sí, sí, sí. Y desde los 13 años que toco, desde los 12 años que toco, 13 años, y desde los 13 años compongo canciones. Desde los 12 toco, desde los 13 compongo. Y desde los 14 más o menos me subo al escenario a cantar un par de canciones en los conciertos de mi padre, 14. Y dice que con 14 años en un pueblo, no sé ni de dónde, creo que de Soria, ponele, me bajo del escenario y le digo a mi padre, papá, yo quiero hacer esto toda mi vida, ¿no? Como un niño que descubre algo nuevo a muy corta edad, que de alguna manera te devuelve, o sea, como ser, ayer mismo lo pensaba, como el cariño que el músico recibe es una cosa sobredimensionada, o sea, es una cosa absurda. De hecho, es difícil como para la vida cotidiana de uno, como estar expuesto siempre a tanto cariño, a tanto reconocimiento. Entonces supongo que un niño con 14 años que vive eso por primera vez, se baja del escenario y dice, esto es lo que yo quiero para mí, para mi vida. Porque, claro, es el privilegio del cariño. O sea, nosotros gozamos el privilegio del cariño. O sea, un cariño que además es incondicional muchas veces. Sí, hagas lo que hagas. Es como una cosa sí, la gente va a estar ahí. Peligrosa igual, ¿no? Muy peligrosa como para la cabeza. Por eso hay tanto artista loco, por eso hay tanto artista... Por eso hay tanto fan. Con el ego disparado. Ah. Y sí, pues los fans son los que alimentan todo eso siempre, claro, ¿no? Obviamente no solo es responsabilidad y culpa del artista, sino que hay todo un mundo que lo está ensalzando, ¿no? Exacto. Pero bueno, esa es una. Y luego la que yo recuerdo es como con 15 años, estaba a punto de terminar la secundaria, antes del bachiller, que ya no es obligatorio en España, y que es la previa, son 2 años previos que ya cuentan con una nota para entrar a la universidad, digamos. Y yo con 15 años, mi hermano Juan había dejado de estudiar en la ESO también, antes de terminarla, pues en mi casa todo el mundo siempre pudo hacer lo que quiso y eso es el mayor regalo. Claro. Y entonces yo fui arriba a la guardilla y le dije, mamá, tengo que contarte algo. Claro. Yo soy cantautor. Soy cantautor. Si te habías dado cuenta, soy cantautor. Y no quiero estudiar más, yo quiero dedicarme a cantar. Y mi mamá muy inteligentemente me dijo, ¿qué hace tu hermano Domingo? Digo, yo estudio. Digo, entonces nosotros le mantenemos, me dice mi madre. ¿Qué hace tu hermano Juan? Digo, trabaja. Entonces él se mantiene. ¿Tú qué vas a hacer? Digo, yo soy cantautor. Y me dice, ¿y ganas dinero suficiente? Dije, no. Me dijo, tengo más que hablar, hijo. Nosotros te vamos a mantener mientras estudies. En el momento en que decidas trabajar, tienes que generar toda tu suficiencia económica. Así que esto acá no es negociar. Y si tú quieres ser cantautor, que sepas que nosotros te dejamos dejar estudiar, pero que no te vamos a ayudar económicamente. Wow. Y dije, qué inteligente, madre. Claro. O sea, como gracias, madre. O sea, que bajada de data tan importante me acabas de dar. Y entonces estudié bachiller. Pero ya era cantautor. O sea, como que estudié bachiller sabiendo que nada que ver, que era un trámite. Que solo necesitaba un poquitito más de tiempo para generar las herramientas para generar los ingresos suficientes para vivir. Con 17 años terminé el bachiller, hice la selectividad, que es la prueba de acceso a la universidad. La hice porque ya que había llegado hasta allí, eran 2 semanas después, tenía solamente que recordar lo que había estudiado. Ni siquiera lo estudié, la medio suspendí igual, pero bueno, nada que ver. Y ya está. Acabé en mayo mis estudios académicos de los 17 años y el 4 de septiembre de ese mismo año ya estaba sacando mi primer EP que había grabado caseramente con un amigo en mi propio barrio y estaba empezando una gira por toda España, ya que tenía fechas todos los fines de semana y me estaba yendo de mi casa a vivir fuera y a pagar un alquiler. Entonces, creo que estuvo como muy bien, fue muy orgánico, ¿no? Bien. Como a lo mejor si mis viejos me hubieran dejado, me hubiera pegado unos palos de ciego que nada que ver y estuvo súper bien como que fuera así. El dicho es el que avisa no es traidor y tu madre te puso en actas, te dijo, bueno, esto es así y va a ser así. Claro. Te tenés que manejar. Elige, tú me dijiste, elige tú, pero que sepas que esto es así. ¿Cuál es el motor o qué es lo que te inspira más para componer? Porque viste que hay gente que dice que el dolor... me ha pasado preguntarle justamente a Mochi y ella dice que también el dolor le hace componer, que siempre lo bueno, capaz que no tanto, el amor, el desamor. ¿Qué es lo que te mueve a vos para componer? El viaje.
El viaje El viaje es lo que a mí me literal o el viaje mental. No, es tu viaje, el viaje. Ah. El viaje vital. Ok. El estar en el mundo. Es salir al mundo, salir de la placenta. Ujú. Porque al final o sea, el hogar de uno, cuando uno tiene un hogar rico, ¿viste? Como confortable, uno tiene un hogar donde uno quiere y es querido, eso es como estar en la placenta. Claro, es una Estás ahí, burbuja. estás en tu burbujita, estás alimentado, no tienes que hacer nada. Y eso es cómodo, eso es delicioso, eso es un privilegio, Ujú. pero la inspiración es corta. Ahí. Las canciones son las que son, no dan más canciones que esas. La rutina tiene las canciones que tiene dentro. Claro. Hay gente que entonces empieza como a buscar en el arte esa inspiración. Yo siento que uno cuando empieza a buscar en el arte esa inspiración y no en la vida, empieza a hacer canciones que no tienen tanto que ver con uno, sino que tienen que ver con el exterior, y esas canciones te emocionan menos que las canciones de uno. Canciones que nacen de dentro, canciones que nacen de la experiencia, de la vivencia, del sentir, del dolor, de la alegría, del amor. Lo que pasa es que el viaje amplifica las emociones y las experiencias, no te las quiero contar, las amplifica por mucho, las multiplica demasiado. Entonces yo siento que un día en casa, o sea, un día en viaje son como una semana en la casa. Claro. Entonces en 3 o 4 meses al final estás viviendo un año de tu vida. Entonces la información que estás recibiendo, que además es mucho más amplia, porque cambia los contextos, porque cambia las culturas, porque cambian los paisajes, porque cambian los lenguajes, Y porque cambia tu cabeza también. y tu cabeza se expande y tu cabeza se abre. Entonces cuando tu cabeza se abre, esas puertas están abiertas, siempre está llegando mucha más información que no tiene por qué ser bajada la canción inmediatamente, pero está ahí, se almacena. La vivencia se almacena en algún lugar alrededor, y un día cuando uno va a bajar canciones, va a componer canciones, que yo hablo de bajar porque hay una cuestión que uno es medio un canal. Sí. No te lo sé explicar con palabras, no sé si alguien lo supo explicar algunas con palabras, pero yo creo que casi todo el mundo que crea siente esa cuestión de que uno no es del todo Dueño de su dueño propia muñeca. ni responsable, como que hay Claro. una cuestión ahí que está canalizando las cosas. Sí. Pero bueno, el hecho de estar en viaje claramente está llenando ese cajón de información, y a la hora de bajar las canciones hay muchísimas más cosas que contar. Musicalmente, rítmicamente, tímbricamente, armónicamente, melódicamente, vitalmente. ¿Siempre tuviste conciencia social? Es decir, esto de que hablamos de que a medida que vas creciendo y vas saliendo de la placenta, vas experimentando otras cosas. Y hay varias canciones en las que hablas de los desaparecidos, en que hablas de no olvidarse de la historia. A mí siempre me gusta hablar sobre una frase que aparece en el principio de una serie, que es: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero a veces eso, durante un tiempo lo tenés dormido, y a partir de que salís a la vida, como decís tú, generás una conciencia. ¿A vos siempre te pasó justamente por vivirlo en tu casa? Yo creo que cada vez tengo menos que el tipo. Por desgracia, ¿no? Como que cada vez le dedico menos energía en realidad, porque yo de niño era muy activista, muy activista. Ajá. Y ahora sigo siendo activista, pero en realidad no le dedico tanta energía como le dedicaba antes, porque la vida me ha llevado por otros caminos y tengo muchas cosas también a las que dedicarle energía, ¿no? Y no me olvido de eso y lo tengo presente y yo estoy atento siempre, y me gusta estar atento de las cosas que suceden en el mundo, y me gusta posicionarme, y me gusta abrirme a los contextos sociales y políticos de otros lugares también, y me gusta la historia, en definitiva me gusta la política. No sé si será que le gusta la política, le gusta la organización del pueblo, le gusta eso, pero es verdad que perdí un poco de energía, claro, como que la vida te va llevando la por otros comodidad lados, llega claro. siempre a todo el mundo, es como complicado de asumir, pero además soy muy joven. Yo con 16 años, cuando alguien me decía que se había acomodado, yo no entendía nada. Yo me decía, pero ¿cómo te vas a acomodar ni siquiera un poco? Si la revolución es ahora, es aquí, no podemos ceder ni un paso, ni un milímetro. Uno, pues al final va tomando otros caminos, pero a mí me viene de casa la rebeldía. Sí. Me viene de casa. Mi papá era un tremendo. Mi papá era un tremendo luchador a través de la canción. Cuando Franco, en los 70, mi papá era una punta lanza. Y mi mamá también, siempre le interesó y siempre fue muy sensible con las causas sociales. Entonces yo lo he aprendido de niño.
aprendido de niño. Y qué bien, ¿no? Que ese sea la herencia que uno tiene en casa, qué milagro, ¿sabes? Y que la puedas replicar. Claro. Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas. Y señaladas. Bueno, hablaste de las canciones, ¿no? Que uno va cambiando, bla, bla, bla. Y hay alguna canción que vos decís, esta yo no la puedo cantar más porque no la siento así. O que la podrías modificar y decir, bueno, capaz Sí, hay que... alguna canción del primer disco, Querer Soñar, los del 94, son canciones que yo hago de adolescente. Querer Soñar es una canción política, que el lugar desde el que habla, de la geopolítica, sé como de una cuestión ahora, una cuestión muy global, como que no me representa tanto hoy en día como el lugar desde el que está compuesto. Sí, el contenido igual. Como en ese sentido, mis direcciones políticas siguen siendo las mismas que en esa canción, pero como que hay una cuestión en el lugar desde el que se componen las canciones, que creo que es lo que a uno más le aleja de las canciones, no tanto el contenido, sino el lugar desde el que uno las hace, ¿no? Bien. Porque el contenido te acompaña muchos años de tu vida, muchas veces, aunque vayas cambiando. Y sí, hay otras canciones así como más adolescente que no me pone cantarlas, pero ninguna me... Porque eso vivo, porque a mí yo tengo mucha suerte en mi casa y me ubicaron en un lugar, la cabeza me la ubicaron muy bien desde pequeño. Entonces no he dado tantos palos de ciego. Está bien, No he dado tantos pasos en falso, o sea, como que yo Está muy siempre he bien. tenido como una dirección muy clara. Y obviamente he ido enriqueciendo mi vocabulario, enriqueciendo también mi cabeza y mi manera de pensar, mi cosmovisión del mundo, mi posición política, todo lo he ido enriqueciendo. Entonces ahora hay cosas que hice hace muchos años que ahora puedo hacer mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Tenés más herramientas. Claro, y entonces hago canciones desde lugares que me representan más a mi yo actual, pero por suerte no tengo ninguna canción de la que avergonzarme. ¿Qué te llevas? Está bien, no de la paloma, pero del viaje todo, estos 4 meses. Cuando vuelves y te sentás y descansás 2 minutos, ¿qué es lo que te llevas de todo este viaje? Cuando me siento y descanso te lo podré decir con mucha más claridad, porque yo siento que muchas veces en el viaje uno no es capaz de asimilar las cosas que está viviendo y de sacar esa claridad y ese aprendizaje, ¿no? Yo siento que uno necesita espacio y tiempo y sobre todo calma para poder entender lo que le ha estado pasando y lo que ha estado viviendo. Pero está siendo un viaje muy enriquecedor, sin duda. Sobre todo vitalmente, pues personalmente. Como que siento que estamos ahora, y sobre todo estas últimas semanas, estamos en contacto con tanta gente más valiosa, a mi modo de verlo, que cada conversación, cada experiencia, cada momento, el ocio, el disfrute, el goce, eso se queda en uno, ¿sabes? Y le hace a uno una persona más transparente, y le hace a uno una persona más sabia, y le hace una persona más disfrutona, y le hace una persona más desenfadada, y todo eso se va en el camino del aprendizaje, que en realidad es infinito y uno nunca acaba de aprender las cosas. No, y los errores y los patrones siempre a uno le persiguen y se van repitiéndose y se menguan, pero están. Pero sí siento que eso a uno le aliviana. Yo soy una persona más liviana, seguro, sin duda. ¿Los miedos a la hora de hacer música están o no? Siempre están, pero yo no les doy mucho No hay algo que te condicione a la hora de hacer pero música. siempre están ahí. Siempre están ahí, pero no les doy mucho espacio. Y para cerrar, tenemos que definir Pedro Pastor. Pedro Pastor es... Pedro Pastor no es. Es un Pedro ente. Pastor está. Bueno, Pedro Pastor está... Está contento, Pedro Pastor ahora, está muy contento. Está satisfecho de este mes, del camino. Estoy agradecido de haber podido llegar al Uruguay, que además al principio lo dudé y lo sufrí. La primera semana en el Uruguay cuando llegamos a Cabo Polonio fue dura, fue difícil. Y luego se ha transformado en una experiencia, enriquecedora. sí, muy gratificante. Y Pedro Pastor está inspirado, le están naciendo las canciones y ese para mí es la máxima. Después de estar bien conmigo y con la gente a la que amo, después de eso lo siguiente son las canciones.
más que los conciertos, más que los seguidores, más que las canciones. El hecho de estar haciendo canciones a mí me hace ser feliz y me hace sentir que se justifican las cosas que suceden. Las canciones justifican la vida para mí. Entonces, si yo vengo para acá y me lo paso muy bien y me divierto mucho y salgo mucho y hago giras y hago dinero, pero no hago canciones, hay una pieza indispensable que no está completando el engranaje, entonces la máquina no funciona y no va para adelante. Entonces Pedro está inspirado y entonces está más contento aún. Y estoy muy vivo ahora mismo, porque además enero en el Uruguay es un mes muy vivo. Claro. Y a mí me gusta divertirme. Claro, como Me a todo gusta el mundo. mucho. Sí, pero bueno, hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos. O gente que se divierte en unos contextos y gente que se divierte en otros. Claro, A mí me gusta mucho el ocio, claro, el baile, la rumba, claro. la playa. ¿Sabes? Como... Y acá lo vivenciaste todo. Entonces estoy en este mes en el que no estoy teniendo tanto laburo. Claro. Porque no estoy teniendo tanto laburo, tengo pocos toques y estoy haciendo algunas gestiones, pero la gira ya se está terminando, entonces ya en España ya tengo mi equipo de trabajo, que no tengo como que estar encima de los toques ni de la logística, entonces no tengo tanto laburo y tengo muchas horas de ocio. Entonces son muchas horas para tocar, para componer y muchas horas para salir de casa a las 2 de la tarde y volver a las 6 de la mañana, y eso me hace muy feliz. No todo el rato, pero una par de semanitas Está bien. despegado. Los fogones me gustan, me gusta la improvisación, me gusta. Y me gusta el ambiente, ¿no?, que hay por acá. He vivido sobre todo el de Cabo Polonio y el de Puta del Diablo. Está muy bien. Son muchos personajes sueltos. Sí, hay de todo, hay de todo. Muchos personajes sueltos. Y lo último, una idea fuerza, una idea que a vos te lleve, que la tengas como tatuada en el alma y la lleves como bandera. Yo no tengo tatuajes, ¿sabes? No me gustan los tatuajes. Me gusta lo efímero. Ok. Me gusta mucho más lo efímero en ese sentido, como que siento que aferrarse a las ideas es una malísima... Es errar con la capacidad de transformarse, de adaptarse, incluso de resistir, también te digo, ¿no?, que muchas veces las ideas están ligadas a la resistencia, ¿no?, a las personas que nos aferramos. La política tiene mucho de eso, pero siento que estamos errando cuando lo hacemos. Y seguro que sí, te las puedo decir, pero me gusta más decirte esto que te he dicho. Pero, gracias por el tiempo. Gracias a ti, Gastón. Buena vuelta. Que nadie te apague el vuelo, que nada te ate a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que son millones.